Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión compartiremos el tema Entre la lealtad y la independencia, la revolución del 25 de mayo de 1809, en su primera parte. En este video desarrollaremos la explicación del contexto político del Imperio Español durante el periodo de análisis, principios del siglo XIX. En posteriores videos veremos cómo estaba Charcas en ese mismo periodo. Luego analizaremos en detalle qué ocurrió efectivamente durante la revolución del 25 de mayo. Posteriormente analizaremos qué es lo que hizo el gobierno revolucionario durante los meses que estuvo en ejercicio. Y en un último video veremos cuál fue la participación de los grupos independentistas en la revolución. Bien, vamos a empezar nuestro recorrido indicando el contexto político del Imperio Español, cuyo territorio en América podemos apreciar en el mapa. Bien, pasemos ahora a decir que la figura del rey era sumamente importante en el imperio. Era una figura que tenía que encarnar el poder, la autoridad y el respeto. Bien, de hecho en esa época estaba vigente una corriente política y filosófica denominada regalismo, según la cual la autoridad real tenía que ser un reflejo de la autoridad de Dios en el cielo. Es decir, que la imagen del rey era construida de una forma ideal, similar a la de Dios en el cielo, es decir, con las particularidades máximas de virtudes, ¿no? Sin embargo, había un gran problema con el rey Carlos IV, cuya imagen podemos ver en el cuadro. Él no encarnaba ni el poder, ni la autoridad, ni el respeto, porque siendo él el rey Carlos IV, su esposa lo engañaba con el primer ministro, Manuel Godoy. Bien, esto no solamente era conocido en la corte, sino también se sabía en España y lo sabían en todos los niveles sociales, es decir, lo sabían los cortesanos, los nobles, la gente del pueblo, el clero. Era un secreto a voces y solamente el monarca parece ser el único que desconocía esta situación. Incluso fuera del país, del imperio español, también se sabía esta situación. Por esto es que el rey era visto como alguien débil, sin autoridad, y no solo él mismo humillado, sino que el imperio mismo se humillaba con su vergüenza. Bien, entonces el siguiente que está siendo resaltado es el príncipe heredero, Fernando, el cual también conoce esta triste situación y, como veremos en este video, va a tomar algunas cartas en el asunto para tratar de evitar esa situación. Bien, mencionaremos ahora a Napoleón. Napoleón Bonaparte era quien ocupaba en el imaginario del Imperio Español el lugar que Carlos IV no podía ocupar. Él era visto como un militar invencible, un genio político que había logrado acabar con la Revolución Francesa y convertirse él en emperador. Y al mismo tiempo había sido el azote de los enemigos de España, ¿no? Había logrado humillar tanto a Gran Bretaña como a Portugal en repetidas ocasiones y era el ángel guardián, el protector del Imperio Español. De hecho, incluso en América se hacen poesías en honor de Napoleón. Y como les había mencionado, mientras Napoleón es idealizado, Carlos IV es despreciado. Incluso había quienes se manifestaban diciendo, ojalá tuviésemos un rey como Napoleón, ¿no? Porque no estaban conformes con la figura de Carlos IV. Bueno, ¿qué pasa ahora con Fernando? Bien, como ya se mencionó, él conocía la situación del triángulo amoroso de sus padres y el príncipe de la paz, Manuel Godoy, primer ministro de España. Entonces, tanto Godoy como Fernando sabían que el otro sabía de esta situación, ¿no? Y se odiaban mutuamente. En 1807, Fernando se alía con varios personajes de la corte y
bueno, lo que buscan ellos es sacar a Godoy del gobierno, ¿no? Y obviamente colocar a Fernando en el trono. Bueno, mientras están conspirando, son descubiertos. Y entonces el rey decide abrirles un proceso judicial en su contra, empezando por su propio hijo, el príncipe heredero Fernando. Bien, entonces el proceso se va a desarrollar en el Palacio de El Escorial y es por eso que este proceso judicial va a recibir este nombre. Durante el juicio, Fernando reconoce que él efectivamente había intentado quitarle el trono a su padre, lo hace públicamente, y entonces el monarca lo perdona. Bien, pero en esta época hay que tomar en cuenta que en la corte y en los círculos de la nobleza y del pueblo alto, habían normas sociales muy, digamos, muy rígidas, o más bien diríamos, muy ricas, ¿no? Muy variadas. De tal manera que uno tenía que conocer bastante bien las normas de etiqueta y había muchas acciones, digámoslo ahora, indirectas, que en ese entonces se leían de una forma muy directa y muy completa. Bien, entonces nosotros vamos a ver cómo funcionaba esta situación, ¿ya? Sucede que los jueces y los demás prácticamente todos sabían que el engaño era real. Así que para que el rey se dé cuenta, deciden encontrar inocentes a todos los acusados, a pesar de que las pruebas los incriminaban, empezando por el testimonio del mismo príncipe Fernando. Y esta era una forma de decirle al rey, Majestad, ellos tienen razón, de verdad hay un triángulo amoroso, ¿no? Entonces el rey monta en cólera, no acepta la situación y destierra más bien a todos los implicados en el motín, en el intento de motín. Y eso produce que a nivel del imperio sea todavía más execrado, mientras que Fernando VII es cada vez más admirado, idolatrado, idealizado. Y en marzo de 1808 finalmente se produce un motín donde Carlos IV deja el trono y efectivamente Fernando asume como rey. Bien, entonces finalmente logra acceder al trono ya como Fernando VII, mientras que Carlos IV, la reina María Luisa y el ex primer ministro Godoy, los tres juntos se van a Francia. Bueno, ¿qué va a pasar luego? Napoleón se va a sentir algo incómodo con esta situación porque el primer ministro Godoy obedecía ciegamente lo que él ordenaba como aliado de España. Y de hecho, ya estaba en otros lugares de Europa empezando a reemplazar a las autoridades locales con su propia familia, ¿no? Ponía en el trono a varios de sus cercanos y también a sus parientes. Y ve que es el momento ideal para hacer lo mismo en España. Entonces atrae a Fernando VII hasta Bayona, en la frontera entre Francia y España, y cuando él llega a reunirse, queda arrestado. Y allí lo obliga a devolverle la corona a Carlos IV, y Carlos IV le regala prácticamente la corona a Napoleón Bonaparte. Napoleón, ya dueño de la corona de España, decide regalársela a su hermano José Bonaparte, para él dedicarse de lleno a sus campañas militares. Cuando la gente en Madrid se entera de esta situación, inicia espontáneamente un levantamiento en contra de los franceses, cuyo ejército ya se encontraba en España, y se da inicio a lo que se llama la Guerra de Independencia Española. Bien, Fernando VII había quedado prisionero, y entonces empieza a ser idealizado. ¿No? ¿Por qué razón? Porque Napoleón, que antes era el superhéroe, al momento de haber traicionado a la familia real española, se convierte en el máximo traidor y enemigo posible. Y esto se explica por un mecanismo que es el odio. ¿Qué es el odio? Sucede que primero hay que querer mucho a una persona y después enojarse con esa persona para que se produzca ese odio, es decir, es amor más enojo. Eso es el odio. Entonces, como querían mucho a Napoleón, lo habían idealizado
ya se había convertido en un enemigo de la familia real, entonces pasó a ser lo peor, el engendro del demonio, ¿no? Y entonces, ¿quién iba a ocupar la figura de superhéroe? Pues Fernando, ¿bien? Que pasó a ser el deseado, aquel que va a ocupar ese vacío en la mente, en el nivel simbólico, que había dejado Napoleón y que Carlos IV no había logrado ocupar bien. Entonces va a ser considerado un personaje prácticamente ideal y con la ideología regalista, prácticamente la materialización de todo lo que el regalismo planteaba, ¿no? Realmente el mejor monarca posible sobre la tierra desde la antigüedad había encarnado en Fernando VII en el imaginario de los españoles. Bien, entonces vamos a hablar ahora de la jura de Fernando VII como un ritual político. Bien, les comento que el retrato del monarca reemplazaba la presencia del rey en todos los lugares del imperio. Comprendamos que él estaba en la capital, pero no podía llegar hasta América, o por lo menos no a todos los lugares de América. Entonces, a quien le rendían homenaje era a su retrato, ¿no? Y de hecho, en los cabildos, el retrato del rey estaba en un lugar importante, ocupaba el lugar más importante, y era como si el rey estuviera ahí mismo. Bien, bueno, cuando había un rey que fallecía o abdicaba y entraba un nuevo rey, entonces se hacía un solemne juramento de lealtad a ese monarca, ¿no? Y esa era la fiesta más importante desde el punto de vista político. Bien. Bueno, se hace con el mayor esplendor. Ustedes comprenderán que hay una de estas ocasiones después de varias décadas. Y en el caso concreto de la llegada de Fernando VII, incluso se llegan a acuñar monedas conmemorativas. Bueno, también se lo hizo en otras ocasiones. Ahí tenemos la foto de una de ellas, cuyo texto dice: uno del rey de las Españas, siempre fiel, año de 1808. Bien, entonces era un juramento muy solemne que se hacía al rey Fernando, y estas monedas de pura plata se arrojaban a la multitud que se reunía para la jura solemne como forma de premio y de agradecimiento del monarca. Bien, bueno, ahora vamos a hablar de qué pasó con Napoleón. Bueno, Napoleón no se quedó de brazos cruzados, y también los españoles mucho menos. En mayo de 1808 se van formando en distintos lugares de España juntas de gobierno, porque legalmente, en ausencia del rey o de la autoridad principal, la soberanía regresaba al pueblo. Entonces se formaron juntas para ver cómo luchar contra los franceses. Estas juntas van a finalmente fusionarse en una sola, y el ejército español se va a enfrentar al francés y, contra todo pronóstico, obtiene una tremenda victoria en la batalla de Bailén, con lo que las tropas francesas son prácticamente expulsadas del territorio español. Además, la ciudad de Zaragoza, que estaba siendo cercada por meses por las tropas francesas, finalmente rompe su cerco, ¿no? Y los franceses se retiran. El 28 de septiembre de 1808, finalmente todas las juntas se fusionan en una sola y deciden llamarla Junta Suprema Central. Bien, esto tiene lugar el 28 de septiembre de 1808. Mientras tanto, en todo el Imperio Español se va a jurar lealtad a Fernando. Bien, se lo va a hacer, por ejemplo, el 21 de agosto de 1808 en Buenos Aires, el 13 de septiembre en la ciudad de La Plata, el 11 de octubre en Bogotá, el 13 de octubre en Lima, es decir, casi al mismo tiempo que llegaban las noticias de que Fernando era el nuevo rey, y poquito después llegaban las otras que decían que había sido secuestrado por los franceses. Y en todo lado se apoya directamente a Fernando y no a Carlos IV, porque como se vio en este video, la figura de Carlos IV no era querida para nada. Pero hay alguien que pide el trono a nombre de Carlos IV, la princesa Carlota Joaquina de Borbón, que era hermana mayor de Fernando VII, pero por ser mujer no había sido la heredera directa del trono, pero en ese momento era esposa del heredero a la corona de Portugal, es decir, la princesa heredera de Portugal. Pero ¿qué hace Carlota Joaquina? Ella pide que
se la nombre regente, es decir, administradora de los territorios del Imperio Español, hasta que vuelva su padre Carlos IV al trono. Pide la corona a nombre de su padre Carlos IV. Y como el pueblo no quería a Carlos IV, entonces no recibe apoyo y más bien deciden apoyar a Fernando VII, aunque siendo realistas, las posibilidades de que Fernando VII pudiese regresar algún día a ocupar su trono eran muy pocas, ¿no? Porque uno comprenderá que Napoleón hubiera tenido que ser completamente vencido y acabado para recuperar a Fernando, y aún así no había la garantía de que Napoleón no lo haga ejecutar antes, ¿no? Entonces, realmente muy pocas probabilidades de que Fernando vuelva al trono, pero el imperio decide jurarle lealtad a él por esa idealización que se había hecho de su persona. Bien, terminaremos diciendo que, de acuerdo a las leyes españolas, había un pariente de Fernando y de Carlota que tenía más posibilidades de acceder al trono, pero que prácticamente no recibe mucho apoyo, pero eso será algo que veremos en otro video. Muchas gracias por su atención. Les invito a visitar mi portal académico, cuya dirección está a pie de pantalla. Y también les invito a continuar viendo los siguientes videos sobre la Revolución del 25 de mayo. Muchas gracias.